Estaba en medio de mi cocina, con la voz elevada, los ojos brillando con algo que nunca había visto. Si me quisieras, me dejarías encargarme de las cosas, pero lo único que quieres es control. Sus palabras no coincidían con el niño que había criado, el que solía quedarse dormido en mi regazo durante las tormentas, el que lloraba cuando olvidaba empacar su merienda favorita para las excursiones. Ya no me quedaba nada de control al que aferrarme, solo esta casa, este refugio de 2 habitaciones que había comprado después de 3 trabajos y un divorcio. Una casa que aún olía a él cuando era pequeño. Una casa que no estaba dispuesta a entregar. No se trata de control, dije con cuidado, como quien camina sobre cristales rotos. Se trata de seguridad. La mía, la tuya. Tienes 19 años, Rowan. Sacudió la cabeza como si no lo hubiera oído. Exactamente. Tengo 19 años. Sé lo que hago. Podría duplicar tu dinero en 6 meses, mamá. Tengo gente, inversores reales esperando. Pero no confías en mí. Intenté acercarme a él, pero retrocedió. No lo ves, ¿verdad? Siempre me has subestimado, como papá te subestimó a ti. Esa última frase me caló hondo, más de lo que él sabía. No metas a tu padre en esto, le dije en voz baja. ¿Sabes cómo acabó? No respondió. Solo agarró las llaves y se dirigió hacia la puerta. Rowan se detuvo solo para lanzar una última palabra sobre su hombro. No me llames nunca más tu hijo. La puerta de la entrada se cerró de golpe. No lloré. No en ese momento. Ni siquiera cuando el silencio en la casa se sintió como una sentencia. 3 días después, un hombre tocó mi puerta, ofreciéndome dinero por la casa. Le dije que no. Luego vino otro, mostrando un gravamen falsificado que no reconocía. Y otro más, afirmando que estaba meses atrasada en pagos que ya había hecho. Las firmas parecían casi familiares. Y así, el niño que una vez protegí se convirtió en el hombre que intentaba borrarme. Todavía recuerdo el día en que llevé a Rowan a casa desde el hospital. Solo los 2. La enfermera se ofreció a ayudarme con la bolsa de pañales, pero le dije que no. Necesitaba sentir el peso de todo lo que estaba tomando. Su padre, Cody, ya había comenzado a desvanecerse para entonces. Ojos vacíos, desapariciones nocturnas, promesas que se rompían al cumplirse. La sobredosis llegó cuando Rowan tenía apenas 5 años. Encontré a Cody tumbado en nuestro garaje, con una aguja aún en su mano. No grité, simplemente recogí a mi hijo de la casa de los vecinos y lo sostuve hasta que se quedó dormido en mi pecho. Después de eso, me puse a trabajar. Dios, cuánto trabajé. Camarera en un diner de 24 horas en la Ruta 9 hasta el amanecer. Limpiaba oficinas médicas por la tarde, inhalando cloro y el malestar ajeno. Le preparaba los almuerzos a Rowan entre turnos, dejando notas pegajosas con chistes tontos para que se riera, aunque no pudiéramos permitirnos ni una excursión. Cuando cumplió 10 años, ya había ahorrado lo suficiente quieta para comprar esta casa. Un lugar agotado, con contraventanas rotas y un porche que se inclinaba como si estuviera escuchando. Firmé los papeles a mi nombre, sin préstamos conjuntos, sin segundas oportunidades. Solo algo que pudiera dejarle algún día Rowan, sin las deudas de su padre. Cuando cumplió 12, llegó a casa con un proyecto escolar, un cartel dibujado a mano titulado Mi héroe. Era yo. Me dibujó con un overol y una capa, diciendo que era más fuerte que cualquier personaje de cómic. Guardé ese cartel doblado en mi cajón durante años, desplegándolo cuando el agotamiento superaba la esperanza. Lo
Apunté a todos los programas extraescolares que quiso. Debate, robótica, programación. Saqué un pequeño préstamo para pagar campamentos de verano que prometían exposición a la preparación universitaria. Sacaba As. Los profesores decían que era brillante. Yo les creía. Lo que no vi, o tal vez me negué a ver, fue el cambio. La forma en que empezó a llamar mis sacrificios un obstáculo. Cómo la ambición empezó a sonar como posesión. Pensé que si daba más tiempo, dinero, creencia, entendería lo que costaba criarlo. Pensé que el sacrificio construía el amor. No sabía que también podía criar el sentimiento de derecho. Comenzó pequeño. Rowan, recién salido de la secundaria, rebosante de ideas y confianza de YouTube. Dijo que estaba creando un imperio de embudos de ventas automatizados, lo que sea que eso significara. Mi sala de estar se convirtió en su oficina. Garabatos en la pizarra, entrevistas en su podcast, ruido a todo volumen de sus altavoces, llamadas nocturnas por Zoom, con hombres el doble de su edad vendiendo sueños envueltos en jerga de criptomonedas. Al principio guardé silencio. Estaba intentándolo. Prefería verlo volcar su energía en planes de negocios que desaparecer en el mismo silencio en el que su padre dejó la casa. Pero luego vino la propuesta. «Tienes unos 80.000 en valor neto ahí guardados», dijo una noche durante la cena. «Déjame usarlos. Los convertiré en 5 veces eso en menos de un año». Levanté la vista de mi plato. «La casa no es una inversión, Rowan. Es un hogar». Suspiró como si yo fuera tonta. «Es todo», me dijo. «Siempre hablas de legado, ¿verdad? Pues así es como construimos uno». «Yo ya construí el mío», respondí. «Y todavía estoy viviendo en él». A la mañana siguiente, encontré una tarjeta de visita atorada en el marco de la puerta. «Compra de casas sin complicaciones». La tiré a la basura. 2 días después, apareció un hombre preguntando por la propiedad que había visto en Internet. Le dije que se había equivocado de dirección. Me mostró las fotos de la casa, mi nombre y el número de contacto de mi hijo. Esa noche, confronté a Rowan. No lo negó. Solo se encogió de hombros. «Estaba probando el interés del mercado», me dijo. «Estás exagerando. Usaste mi nombre. Sin mi permiso». «Mamá, no es para tanto. Estoy intentando ayudarnos». Pero la forma en que dijo nosotros no sonó como si me incluyera a mí. Una semana después, un inspector de normativa se presentó por unos cambios en la propiedad no autorizados. Yo no había hecho nada, pero Rowan sí. Fue entonces cuando supe la verdad. Ya no estaba pidiendo permiso. Estaba sacándome de en medio por cualquier medio. La notificación llegó doblada en un sobre blanco, como cualquier otra factura. Pero las palabras dentro pesaban más que cualquier deuda que hubiera cargado. Notificación de incumplimiento de códigos locales de ocupación. Al parecer, la propiedad ahora estaba marcada por múltiples violaciones, ninguna de las cuales tenía sentido. Uso indebido como alquiler, alteraciones estructurales. No había tocado nada. Pero alguien lo había hecho. Y alguien había presentado documentos con mi nombre. Días después, un hombre bien afeitado con traje gris llamó a mi puerta y se presentó como representante de un grupo inmobiliario que estaba manejando el contrato pendiente. Me quedé mirando, sin entender. ¿Qué contrato? Abrió una carpeta y me mostró un acuerdo de venta, firmado, notariado y registrado. Reconocí el nombre de mi hijo, no el mío. Aún así, aparecía yo como covendedora. Le pedí que se fuera. Me ofreció una sonrisa que no llegó a los ojos y dijo: «Estaremos en contacto». A la mañana siguiente, me desperté con una opresión en el pecho que no pude quitarme. Me senté en el borde de la bañera, mareada,
con las manos temblando demasiado para abrocharme la blusa. «Estrés», me dijo el doctor después. «Nada cardíaco. Solo un sistema que ha estado forzado demasiado tiempo». Conduje hasta la oficina de un abogado en un pequeño pueblo, cerca de la plaza principal. Llevaba mis mejores pantalones y presionaba las palmas de las manos contra mis muslos para ocultar el temblor. Le conté mi historia a un joven abogado llamado Jarvis, que apenas levantó la vista de su portátil. ¿Tienes alguna documentación que demuestre que tu hijo falsificó los papeles?, me preguntó. Aún no, pero sé que no fui yo. Se encogió de hombros. Vas a necesitar más que una corazonada, señora. Las disputas por propiedades familiares son complicadas. Y honestamente, este tipo de cosas ocurre con más frecuencia de lo que te imaginas. Ni siquiera me acompañó así hasta la puerta. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina rodeada de todos los papeles que pude encontrar. Declaraciones hipotecarias, copias antiguas de escrituras, cartas con firmas que nunca había hecho, ha escrito. Y entonces vi un libro viejo escondido detrás de las recetas en la estantería. Un libro de bolsillo que Rowan había envuelto alguna vez en papel de seda. Para el Día de la Madre. Serías una gran abogada algún día, mamá. Miré esa línea largo rato. Luego abrí el ordenador y comencé a leer. Pasaron 2 años, silenciosos, deliberados. De días, día. Archivaba mociones y organizaba registros en el sótano del Tribunal del Condado. De noche, leía contratos hasta que las palabras se difuminaban. Hasta que frases como desalojo constructivo y inducido fraudulentamente me eran más familiares que mi propio nombre, excepto que ya no era mi nombre, no el que él había usado en los documentos falsificados, no el que susurraban en las salas del tribunal como una advertencia. Tomé el apellido de soltera de mi madre, Eastman, un tributo silencioso a la mujer que me enseñó a mantenerme firme sin levantar la voz. A los 47 años, aprobé el examen de abogacía a la primera, sin fotos, sin publicaciones celebratorias. Nadie aplaudió en mi salón cuando llegaron los resultados. Me preparé una taza de té y observé la lluvia caer por la misma ventana de la cocina donde una vez rogué a mi hijo que hablara conmigo. Darlene Boss fue la única que lo supo. Una abogada de derechos civiles que había visto a demasiadas madres como yo atravesar el tribunal, cansadas, desestimadas, pero no derrotadas. Me llamó abogada novata, con una sonrisa cómplice, y me dio mi primer caso antes de que pudiera pensarlo demasiado. Trabajo pro bono, en su mayoría en tribunales de vivienda, tribunales de casos de arrendadores que desalojaban a madres solteras por pagos atrasados, caseros maltratando a ancianos para que guardaran silencio. No pagaba mucho, pero cada vez que entraba en esa sala, recordaba a la mujer que alguna vez había estado sentada en el sofá de un abogado, desestimada en 3 minutos. Ahora era yo la que se levantaba. Nunca se lo conté a Rowan. Nunca cambié mi número, pero tampoco lo volví a llamar. La última vez que me dijo algo fue que yo le estorbaba. Supuse que el silencio era la respuesta más limpia. No estudié derecho para castigarle. Lo estudié para no volver a ser nunca más impotente. Su nombre era June Merrick, 83 años. Ojos agudos detrás de unas gafas redondas. Las manos apretadas alrededor de una carpeta de papeles, como si fuera su última defensa. Había llegado sin cita previa, diciendo que la línea de asistencia legal le había recomendado buscarme. «No voy a abandonar mi casa», dijo. «No me importa cuántas cartas me manden». Abrí la carpeta. Legalmente perfecta, cada palabra resplandecía en su precisión. Una notificación de venta. Un acuerdo firmado.
Advertencia de desalojo. En la parte inferior de la página, una empresa, en negrita y en tipografía serif. Northbridge Ventures. CEO. Rowan Carver. Me quedé paralizada. Mi estómago se desplomó. Y durante un momento no pude oír nada más que el zumbido de las luces fluorescentes del juzgado. Lo había renombrado. Se había hecho legal. O al menos eso parecía en los... «En los papeles. Señora», dije con cautela, ¿firmó alguno de estos documentos? «Firmé algo», admitió. «Dijeron que era un chequeo rutinario de refinanciamiento. Yo me estaba recuperando de una operación. Mi hija estaba fuera de la ciudad». Me miró, entrecerrando los ojos. «Me mintieron, ¿verdad?» Asentí. Despacio. Sí, lo hicieron. Me disculpé y salí un momento. Fui al baño. Cerré la puerta con llave. Mis manos no dejaban de temblar. No veía su nombre desde hacía años. No en papel. No hablado en voz alta. Y ahora estaba él allí, en negro sobre blanco, vinculado a otro desalojo. Otra guerra silenciosa contra alguien demasiado cansado para luchar. Me enjuagué la cara. Me sequé las manos y me miré en el espejo. Pensé en cómo había estado en mi cocina aquel día. La frialdad en su voz, la certeza en sus ojos. Volví a mi escritorio, tomé la carpeta nuevamente y miré a June. Aceptó el caso, no para destruirlo, sino para defender a alguien como yo. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. Llegué temprano. Dejé mis archivos sobre la mesa y me senté en silencio junto a June, mientras ella ajustaba las mangas de su suéter de punto. Se inclinó hacia mí y susurró: «Todavía no está aquí». No respondí. No confiaba en mi voz. Rowan entró 5 minutos después, acompañado de 2 abogados y una mujer que parecía 10 años más joven que él, con el cabello liso y unos ojos calculadores. Celeste, supuse, su esposa. Ella colocó una mano posesiva sobre su brazo mientras se sentaban en la mesa de la defensa. Él no me miró. Aún no. El juez comenzó con la llamada inicial. Caso número 2681. Merrick contra Northbridge Ventures. Me levanté. Lenora Eastman, abogada de la parte demandante. Su cabeza dio un giro brusco. Fue entonces cuando lo vi. El destello de reconocimiento en sus ojos, como una cerilla que se enciende demasiado tarde. Celeste se inclinó hacia él y susurró algo. Él me observaba, sin parpadear, sin hablar. «Su señoría», dijo uno de sus abogados aclarando su garganta. «Nos gustaría plantear una inquietud sobre un posible conflicto de interés, dado el parentesco de la señora Eastman con el CEO». El juez se giró hacia mí. «¿Es cierto, señora Eastman?» Asentí. «Es mi hijo, pero no hemos hablado en más de 4 años. No lo estoy demandando como su madre. Estoy representando a la señora Merrick como su abogada». El tribunal guardó silencio. Tras una pausa, el juez asintió. «Gracias por su declaración. No veo motivos legales para recusarse a la abogada, a menos que haya pruebas que sugieran interferencia personal. El caso continuará». Rowan parecía querer hablar, pero no encontraba las palabras. Yo no aparté la vista. Él me había olvidado. Pero yo recordaba todo. Pasé 3 noches repasando los documentos que June había traído. Lo que comenzó como un desalojo indebido se transformó en un patrón, una maquinaria silenciosa de engaños. Contratos de arrendamiento que parecían claros al principio, hasta que vi cómo se repetían las mismas frases palabra por palabra en varios documentos. Un tipo de negligencia de copiar y pegar que solo surge cuando se da por hecho que nadie se detendrá a mirar con atención.
Algunos inquilinos habían firmado, otros no, al menos no de forma voluntaria. Varias firmas no coincidían con las de los contratos anteriores. Los patrones de tinta eran demasiado suaves, los trazos demasiado perfectos. Eran falsificados. Profundicé más, encontrando LLCs fantasmas, vinculadas a Northbridge Ventures, cada una con una parte de riesgo, pero ninguna con responsabilidad. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Un antiguo nombre enterrado en los papeles del fondo Carver Housing Initiatives. El mismo fondo que Cody y yo habíamos creado cuando Rowan era un niño. En aquellos tiempos en los que creíamos que algún día ayudaríamos a familias como la nuestra. Rowan lo había desmantelado, transferido los activos a Northbridge, rebrandeado la misión, despojado de todo, salvo el nombre. Me quedé solo en mi apartamento, mirando la prueba. Podía usarla. El fraude era claro, el daño era indiscutible, pero lo destruiría, no solo profesionalmente, sino también públicamente. Al día siguiente, Darlene vino a verme. No hacía falta decir mucho. Lo vio en mi cara. «¿Has encontrado algo?», dijo. Le entregué los documentos. Ella los leyó lentamente, con atención, y luego me miró. «No sé si puedo llegar tan lejos», admití. «Esto destruirá lo que queda de él». Ella no parpadeó. «No lo estás quemando», dijo suavemente. Él fue quien encendió la cerilla. Cerré la carpeta. Me levanté y comencé a prepararme para el juicio. Me esperaba fuera de la sala, justo después del control de seguridad. El pasillo estaba casi vacío, salvo por un alguacil que tomaba café al fondo. Rowan dio un paso adelante, bloqueando mi camino. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, con la voz baja, pero temblorosa. «Eres mi madre». Lo miré, realmente lo miré. El traje impecable, la mandíbula inquieta, el brillo desesperado en sus ojos. Los mismos ojos que antes buscaban las notas que dejaba en las loncheras. «Dejó de ser mi hijo», le dije con calma. «El momento en que me trataste como un problema que eliminar». Él se estremeció. Luego su rostro se endureció. «No entiendes lo que he construido». «No», le respondí. «Sé perfectamente lo que costó. Se lo quitaste a las personas que no podían defenderse». Pasé por su lado, sin esperar respuesta. Dentro, el juez nos llamó al orden. Presenté los documentos lentamente, con claridad. Copias de arrendamientos falsificados, el testimonio de 2 inquilinos más y, por último, los registros del fondo. Cuando expliqué lo que había sido el Carver Housing Initiatives, la sala quedó en silencio. Rowan permaneció allí, con las manos planas sobre la mesa. «Esto es un ataque personal», dijo. Su voz temblaba. «Ella está usando la historia para arruinarme». «Objeción, su señoría», dije sin inmutarme. «Todos los materiales han sido verificados y nada de esto es personal. Es fraude». El juez nos miró a ambos. Luego levantó la mano. «Los procedimientos se suspenderán para una revisión completa de estas reclamaciones. La corte queda suspendida hasta el lunes». Rowan me observó como si estuviera viendo algo inesperado. No necesitaba devolverle la mirada. Recogí mis archivos y esperé al lunes. El fallo llegó rápido y tajante. Se ordenó a Northbridge Ventures indemnizar a June y a otros 2 inquilinos. La licencia de la empresa fue suspendida mientras se llevaba a cabo la investigación criminal. La cuenta de fideicomiso fue congelada. Rowan no se presentó a la audiencia final. Sus abogados se encargaron de la documentación, sus voces planas, carentes de la disculpa que no sentían. June mantuvo su casa. Me abrazó fuera del tribunal y me dijo que no había dormido tan bien en años. Le respondí que yo también. Después, empezaron a llamar los periodistas.
Algunos medios querían declaraciones. Una cadena ofreció hacer Madre se convierte en abogada y derrota hasta a su hijo en un enfrentamiento judicial. Lo rechacé todos. No necesitaba un titular. Ya tenía lo que realmente importaba. Ese viernes, me senté en mi porche con una taza de té astillada y una manta enrollada sobre mis rodillas. El viento soplaba más frío que en semanas. Escuché el susurro de los árboles y el suave crujido del columpio en el porche, vacío pero firme. El correo llegó justo antes del atardecer. Un sobre delgado, sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Sin saludo, sin nombre. Solo una línea coescrita a mano, en la misma caligrafía torpe que una vez le ayudé a Pesh a aprender en segundo de primaria. Nunca pensé que lucharías. Doblé la carta lentamente. La presioné contra mi pecho y miré hacia el jardín. La luz del porche se encendió detrás de mí y la casa, mi casa, seguía tal como siempre. La oficina era pequeña, solo 2 habitaciones y un banco de espera, pero abrió sus puertas 6 meses después del fallo, sin celebraciones, sin corte de cinta, solo un cartel pintado a mano que decía «Asistencia legal Eastman». La noticia se esparció más rápido de lo que esperaba. Los caseros que habían amenazado a los inquilinos con trucos legales comenzaron a recibir cartas silenciosas con un membrete que no conocían. Los ancianos con ingresos fijos traían bolsas de compras llenas de correspondencia sin marcar y me preguntaban «¿Puedes mirar esto?». Siempre lo hacía. Un artista local pintó un mural en la pared lateral, una casa con raíces que se hundían en el concreto y la piedra, debajo, en pintura blanca cálida. Pertenecer es un derecho, no un privilegio. Una tarde, vi a una joven voluntaria mirándolo fijamente mientras cerrábamos por la noche. «¿Por qué una casa?», preguntó. Sonreí. Porque una casa es donde alguien traza la línea y dice «Aquí no, ya no más». La miré fijamente. Esta vez, nadie será expulsado. Ella asintió, sujetando las llaves un poco más fuerte. Apagué las luces y salí, cerrando la puerta detrás de nosotros. Él intentó usar la ley contra mí. Yo me convertí en la ley de la que no podía escapar.